Gané millones en la lotería, y decidí no decírselo a nadie. Le pedí ayuda a mi familia como una prueba. La mayoría de ellos, de repente, no podían prestarme ni un centavo, pero no tenían ningún problema en publicar fotos de sus vacaciones. Solo una persona realmente me tendió la mano. Esta va a ser una historia larga, pero prometo que vale la pena leerla. Hace 3 años, mi vida cambió para siempre, pero no de la manera que esperarían. Sí, gané la lotería. Pero la verdadera historia es lo que sucedió después, cuando descubrí quién era realmente mi familia. Primero, un poco de historia de fondo, porque el contexto importa aquí. Yo, un hombre de 36 años, vivo en Columbus, Ohio. Y, durante la mayor parte de mi vida, fui lo que se podría llamar el hermano de sobra. No era el hijo dorado, ni tampoco la oveja negra, solo el hijo del medio olvidable, al que nadie le prestaba mucha atención. Ya saben el tipo, calificaciones decentes, me mantenía alejado de los problemas, pero nunca era lo suficientemente bueno como para ganarme el centro de atención. Trabajaba como mecánico de motores diésel para una empresa de transporte. Hacía turnos de 12 horas en talleres helados, arreglando camiones de carga pesada. Mi supervisor era uno de esos tipos de la vieja escuela, que pensaba que gritarles a los empleados era una forma eficaz de gestión. El pago era apenas suficiente para mantener un pequeño techo sobre mi cabeza en un dúplex, que había visto días mejores en algún momento de la administración Clinton. Ahora bien, mi situación familiar era complicada. Permítanme presentarles al elenco de personajes que hicieron que mi infancia y mi juventud fueran tan encantadoras. Mi hermano mayor, Derek, tiene 39 años y siempre ha sido el chico dorado. Nuestros padres lo ayudaron a comprar un negocio de construcción, justo después de la universidad. Ojo, no lo hizo solo, fue directamente dinero regalado para equipos, pagos iniciales y todo lo demás. Este tipo conduce camionetas último modelo cada par de años. Constantemente publica esas frases motivacionales que dan vergüenza ajena en Facebook, sobre el esfuerzo y el trabajo duro, y cree genuinamente que es una historia de éxito hecha por sí mismo. La disonancia cognitiva es asombrosa. Actúa como si hubiera construido su imperio de la nada, cuando los cimientos fueron pavimentados, literalmente, con el dinero de nuestros padres. Derek es del tipo que menciona el precio de todo lo que posee, en una conversación casual. Sí, acabo de comprar esta camioneta de $80,000. Pero, ya sabes cómo es cuando el negocio está en auge. No, Derek, no sé cómo es, porque algunos de nosotros realmente tuvimos que construir nuestras vidas sin un fondo fiduciario. Luego está mi hermano menor, Kyle, quien tiene 31 años y todavía vive en el sótano de nuestros padres. Está perpetuamente entre oportunidades, y siempre trabajando en la próxima gran novedad, lo que se traduce en jugar Call of Duty hasta las 3 de la madrugada, mientras mamá le lleva sándwiches cortados en triángulos, como si todavía tuviera 7 años. Kyle tiene esta forma de hacer que el desempleo suene como espíritu emprendedor. Cada pocos meses, tiene alguna idea revolucionaria para una aplicación, o un esquema de criptomonedas, que lo va a hacer millonario. Alerta de spoiler, ninguno de ellos funciona jamás. Mi hermana Sara tiene 33 años, es madre soltera, y trabaja a tiempo parcial en un salón de belleza. Está criando a su hija de 8 años, Emma, básicamente sola, después de que su ex decidió que la paternidad no era para él y se mudó a Phoenix. Sara lucha para pagar el alquiler todos los meses, pero nunca se queja. Es del tipo de persona que publica fotos de los proyectos escolares de Emma en Facebook, con leyendas como, tan orgullosa de mi pequeña artista. Mientras tanto, ella usa la misma rotación de 3 conjuntos de ropa, porque gasta cada dólar que le sobra en su hija. Y luego estoy yo, el invisible. Cuando perdí mi apartamento a los 28 años, porque el propietario vendió el edificio y no renovó ningún contrato de arrendamiento, adivinen a quién no le ofrecieron un sofá donde dormir. Así es, a la misma familia que tenía todo un sótano terminado y sin usar, excepto por el equipo de juegos de Kyle. En lugar de eso, pasé 6 semanas durmiendo en mi camioneta, en varios estacionamientos de la ciudad, duchándome en un gimnasio abierto las 24 horas, y tratando de mantener algo de dignidad mientras mi vida se desmoronaba. El punto de quiebre llegó un año después, cuando la transmisión de mi camioneta murió. Esto no fue solo un inconveniente, fue una crisis existencial. Sin camioneta no había forma de llegar al trabajo,
y sin trabajo, no había forma de arreglar la camioneta. Estaba frente a una factura de reparación de $3,200 y tenía apenas unos $180 en mi cuenta corriente. Así que me tragué mi orgullo y llamé a Derek. Le expliqué la situación, y le pedí un préstamo, no una limosna, sino un préstamo, con intereses y un plan de pagos. Incluso me ofrecía trabajar horas extras en su empresa para devolverlo. Derek escuchó toda mi triste historia, y luego empezó a reírse. No fue una risita, sino una carcajada abierta, como si le acabara de contar el chiste más divertido que jamás hubiera escuchado. Tal vez, dijo entre risas, es hora de que aceptes que simplemente no estás hecho para mucho. Algunas personas nacen para el éxito, y otras. Bueno, otras nacen para otras cosas. Esa frase se alojó en mi cerebro como una astilla. Durante años, cada vez que algo salía mal, cada vez que tenía dificultades, podía escuchar la voz de Derek diciéndome que yo no estaba hecho para mucho. Terminé tomando un préstamo de día de pago con un interés del 400%, para poder arreglar la camioneta. Pasé los siguientes 8 meses pagándolo, y comiendo fideos ramen y sándwiches de mantequilla de maní, para poder llegar a fin de mes. Avanzamos rápido hasta hace 3 años. Era un viernes por la noche de febrero, y yo acababa de terminar uno de esos turnos que te hacen cuestionar tus opciones de vida. 12 horas arrastrándome debajo de camiones congelados, llenándome el cabello de fluido hidráulico, y escuchando a mi supervisor culparme por problemas, que existían mucho antes de que yo siquiera marcara mi entrada. Me detuve en una gasolinera de camino a casa, en parte por gasolina, y en parte porque el calentador de mi camioneta estaba fallando, y necesitaba pasar unos minutos en un edificio cálido. El lugar estaba casi vacío, solo estábamos el cajero, un camionero comprando bebidas energéticas para un viaje nocturno, y yo. Tenía exactamente $47 en mi billetera, que debían durar hasta el próximo cheque de pago. La gasolina costó $35, dejándome con 12 para cualquier comida que pudiera conseguir para el fin de semana. Pero ahí, detrás del mostrador, había un exhibidor de billetes de lotería para raspar. Ahora bien, no suelo ser un hombre de apuestas. Había comprado quizás unos 5 boletos de lotería en toda mi vida, y todos fueron inútiles. Pero algo en esa noche, tal vez fue el agotamiento, tal vez fue la voz de Derek que aún resonaba en mi cabeza. O tal vez fue solo la broma cósmica de tener 33 años y $12 a mi nombre. Eso me hizo sacar un billete de $10. Deme uno de esos boletos de $10, le dije al cajero, señalando un juego llamado El Club de los Millonarios. Me entregó el boleto y un centavo para raspar. Normalmente, habría esperado hasta llegar a casa, pero la camioneta estaba fría, y la tienda estaba cálida, así que lo raspé allí mismo en el mostrador. Primer recuadro, $500.000. Bien, esa es la cantidad del gran premio. Nada inusual en eso. Segundo recuadro, $500.000. Extraña coincidencia, pero aún así. Tercer recuadro, $500.000. Mi corazón empezó a latir de forma irregular en mi pecho. Revisé las reglas en la parte posterior del boleto, las leí 2 veces, luego 3 veces. 3 cantidades iguales gana esa cantidad. Acababa de ganar $500.000. Pero esperen, se pone mejor. Porque cuando miré el boleto con más detenimiento, me di cuenta de que lo estaba leyendo mal. Este no era un premio de $500.000. Este era un premio de $20 millones, que, después de impuestos, quedaba en 13.4 millones. Me quedé allí en esa gasolinera, probablemente durante 5 minutos, mirando fijamente el boleto, esperando a que el número cambiara, o a que alguien me dijera que era un error. El cajero me preguntó si estaba bien. El camionero me preguntó si necesitaba sentarme. Murmuré algo sobre necesitar aire, y salí tambaleándome hacia mi camioneta. Sentado en el estacionamiento, con el motor en marcha, miré ese boleto hasta que me dolieron los ojos. Le tomé fotos con mi teléfono, desde todos los ángulos. Busqué en Google el número de teléfono de la comisión de lotería, y llamé a su línea de validación de 24 horas, tecleando el número de serie con dedos temblorosos. Felicitaciones, dijo la voz automatizada. Este parece ser un boleto ganador. Por favor, comuníquese con nuestra oficina durante el horario comercial, para comenzar el proceso de reclamo.
Conduje a casa en completo silencio, sin siquiera encender la radio. En mi apartamento, puse el boleto en una bolsa Ziploc, luego puse esa bolsa dentro de otra bolsa Ziploc, y luego puse ambas bolsas en una caja fuerte a prueba de fuego, que había comprado años atrás para documentos importantes. Después, me senté en mi sofá, y miré la pared hasta el amanecer. La oficina de la lotería abría a las 8 de la mañana del lunes. Yo estaba allí a las 7:45, primero en la fila, vistiendo mis jeans más limpios, y una camisa de botones que había comprado para una entrevista de trabajo 2 años antes. El proceso fue sorprendentemente sencillo, pero tomó toda la semana. Abogados, asesores financieros, especialistas en impuestos. De repente, tenía todo un equipo de profesionales, cuyo trabajo era asegurarse de que yo no me gastara los 13.4 millones, como en una de esas historias de advertencia que ves en la televisión. Mi asesora financiera era una mujer muy seria, que había estado administrando el dinero de ganadores de lotería durante 15 años. Lo primero que me dijo fue, el dinero no cambiará quién eres tú, pero revelará quiénes son todos los demás. Establecimos un fideicomiso, diversificamos las inversiones, y creamos múltiples fuentes de ingresos. Las estimaciones conservadoras situaban mis ingresos anuales en alrededor de $600.000, sin siquiera tocar el capital. Incluso si viviera a todo lujo, el dinero duraría para siempre. Pero aquí está el asunto. Yo no quería vivir a todo lujo. Al menos, todavía no. Seguí yendo a trabajar durante toda esa semana, seguí viviendo en mi horrible dúplex, y seguí conduciendo mi maltrecha Silverado. La única diferencia era que me sorprendía a mí mismo sonriendo en momentos aleatorios. Como cuando mi supervisor me gritaba sobre las cuotas de productividad, o cuando veía la última publicación de Derek en Facebook sobre su imperio. Porque yo tenía un plan formándose en mi cabeza. Un plan que respondería a una pregunta que me había estado carcomiendo durante años, si realmente necesitara ayuda, si mi vida dependiera de ello. ¿Estaría mi familia ahí para mí? Estaba a punto de averiguarlo. 2 semanas después de reclamar el premio, comencé mi pequeño experimento. Llamé a mis padres primero, pensando que empezaría con las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. Papá, dije cuando contestó. Necesito hablar contigo sobre algo serio. Les conté que mi taller había estado recortando horas de trabajo durante meses, y que finalmente me habían despedido. Dije que la transmisión de mi camioneta estaba fallando de nuevo, y que esta vez, la reparación costaría más de lo que valía el vehículo. Mencioné que mi arrendador iba a subir el alquiler, y que no podría pagar el aumento con los beneficios de desempleo. Mi padre escuchó toda la historia, y luego se lanzó a darme un sermón sobre cómo los tiempos difíciles forjan el carácter, y cómo los verdaderos hombres encuentran la manera de hacer que las cosas funcionen. Mi madre intervino con sugerencias útiles como, ¿has intentado orar por ello? Y todo sucede por una razón. Cuando les pregunté directamente si podían ayudarme a volver a ponerme de pie, tal vez dejarme quedarme en la antigua habitación de Kyle durante un par de semanas, mientras buscaba trabajo, la conversación se volvió incómoda rápidamente. Hijo, dijo papá. Tu madre y yo tenemos ingresos fijos. No podemos estar manteniendo a hijos adultos, que deberían poder mantenerse a sí mismos. Esto venía del hombre que le había emitido a Derek un cheque de $75.000, para equipos de su negocio, apenas 3 años antes. Oraremos por ti, agregó mamá. Pero necesitas aprender a manejar tus propios problemas. Les agradecí por su tiempo, y colgué. 1 menos, faltan 3. Derek fue el siguiente. Lo llamé la noche siguiente, justo a la hora de la cena, cuando sabía que estaría en casa. Hermano, dije, poniendo mi mejor voz de desesperación. Estoy en verdaderos problemas. Le conté la misma historia, pérdida del trabajo, camioneta averiada, desalojo inminente. Le pregunté si tal vez podría trabajar para su empresa, solo temporalmente, mientras me volvía a poner de pie. Derek se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo: ¿Sabes qué? Podría tener algo para ti. Mi corazón dio un salto. Tal vez lo había juzgado mal. Tal vez la sangre realmente era más espesa que el agua. Necesito a alguien que limpie la oficina y el taller después de hora, continuó. Son $8 la hora,
tal vez unas 15 horas a la semana, solo para que no estés sentado compadeciéndote de ti mismo. $8 la hora. El salario mínimo federal era de 7,25, así que, técnicamente, estaba siendo generoso con esos 75 centavos extra. Derek, dije. Yo estaba ganando $22 la hora en el taller. Tengo 15 años de experiencia en mecánica. ¿No tienes ningún trabajo de mecánico de verdad? Mira, respondió, y pude escuchar cómo ese tono condescendiente se iba colando en su voz. Los mendigos no pueden elegir. Toma el trabajo de conserje, o no lo tomes. Pero deja de esperar limosnas, solo porque somos familia. Limosnas. Como si pedir trabajo fuera lo mismo que pedir caridad. Le dije que lo pensaría, y colgué. La respuesta de Kyle fue exactamente la que esperaba. Diablos, hermano. Eso realmente apesta. Te ayudaría si pudiera, pero ya sabes cómo es. Sí, Kyle. Sé exactamente cómo es. Tienes 31 años, y tu mayor gasto es la suscripción de Xbox Live. Pero Sara fue diferente. La llamé al final, en parte porque esperaba no tener que arrastrarla a esta prueba, y en parte porque ya sabía que ella intentaría ayudar, a pesar de que no podía permitírselo. Dios mío. Dijo ella cuando terminé de explicarle mi crisis falsa. ¿Por qué no me llamaste primero? Antes de que pudiera responder, ya estaba haciendo planes. ¿Podía ir a su casa esa noche? ¿Necesitaba comida? ¿Tenía ropa de abrigo? No tengo mucho, dijo. Pero tengo $60 en mi fondo de emergencia, y puedes tenerlos. Y mi sofá siempre estará disponible, por el tiempo que necesites. $60. Esto venía de alguien que tenía que elegir, cada semana, entre comprar comida y pagar la gasolina. Sara, no puedo aceptar el dinero de tus emergencias. Si puedes, me interrumpió. Eso es lo que hace la familia. Nos cuidamos mutuamente. Condujo hasta mi casa esa misma noche, con el dinero en efectivo, una bolsa de la compra, y un recipiente con sobras de espaguetis y albóndigas. Arregló mi sofá con sus propias sábanas y almohadas, me dio una llave de repuesto de su casa, y me dijo que no me preocupara por nada, excepto por volver a ponerme de pie. Esos $60 valían más para mí, que los 13 millones en el banco. Mientras mi familia pensaba que yo estaba luchando por encontrar trabajo, en realidad estaba construyendo algo con lo que había soñado durante años. Usando una empresa fantasma, compré un pequeño almacén en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, solo 8.000 pies cuadrados de pisos de concreto y techos altos. Lo convertí en un taller de vehículos todoterreno, y camionetas personalizadas. No solo hacíamos reparaciones, también construcciones personalizadas completas, kits de elevación, motores de alto rendimiento, trabajos de pintura exclusivos, de todo. Era todo lo que había querido hacer, pero para lo que nunca tuve el capital necesario. Mis dos primeros empleados fueron Dave y Manny, compañeros con los que había trabajado en la empresa de transporte. Estos eran los mismos colegas que me habían llevado a casa cuando mi camioneta estaba en el taller, que habían pagado mi almuerzo cuando yo estaba en la ruina, que en verdad me habían tratado como un ser humano, en lugar de como una molestia. Cuando les ofrecí trabajos, con el doble de su salario anterior, además de beneficios de salud completos, Dave literalmente se echó a llorar. Manny me preguntó si hablaba en serio 3 veces, antes de siquiera mirar el contrato. ¿Cómo conseguiste el dinero para todo esto?, preguntó Dave, señalando alrededor del taller. Tuve suerte, le dije, lo cual era técnicamente cierto. Establecer el negocio tomó 6 meses de planificación cuidadosa, licencias comerciales, seguros, equipos, inventario. Tuve que aprender más sobre el espíritu emprendedor en esos 6 meses, de lo que Derek había aprendido en toda su mimada vida. La mejor parte, fue lo invisible que me mantuve. Todos sabían que el nuevo taller existía, pero nadie lo conectaba conmigo. Yo era solo ese tipo que desapareció después de ser despedido, presumiblemente, mudándose a otra ciudad para buscar trabajo. Mientras tanto, yo seguía interpretando el papel del hermano desempleado, y en apuros, cuando tenía que interactuar con la familia. Aparecía en la casa de Sara cada pocos días, luciendo siempre un poco derrotado,
y siempre agradecido por cualquier ayuda que ella me ofreciera. Ella nunca, ni una sola vez, me hizo sentir como una carga. Durante una de estas visitas, me mencionó que el negocio de Derek estaba empezando a tener problemas. Las quejas de los clientes estaban aumentando, los proyectos se estaban excediendo del presupuesto, y había tenido que despedir a 2 hombres el mes anterior. Está estresado todo el tiempo ahora, dijo ella. El otro día, le gritó a Emma solo por comportarse como una niña. Le dije que, si alguna vez vuelve a hablarle a mi hija de esa manera, familia o no, habremos terminado. Esa era información interesante. Muy interesante. A los 8 meses de mi desempleo, hice algo que se sintió aún mejor que ganar la lotería. Le compré una casa a Sara. No una mansión, ni nada que pudiera levantar sospechas, solo una modesta casa de ladrillo, de 3 habitaciones, en un vecindario seguro, y con buenas escuelas. Tenía un patio trasero cercado donde Emma podía jugar, un garaje para 2 autos, y lo más importante, estaba en un distrito escolar que le daría a Emma oportunidades con las que Sara nunca había soñado. Hice que mi asesor financiero lo estructurara a través de una corporación ficticia, luego hice que mi abogado se acercara a Sara, con una historia sobre cómo ella había sido seleccionada para un programa de asistencia de vivienda para madres solteras, que cubría el precio total de la compra. Sara sospechó al principio. Ella no es ingenua, y las casas gratis no caen del cielo. Pero cuando mi abogado le mostró todo el papeleo de aspecto oficial, y le explicó que había sido recomendada por alguien que deseaba permanecer en el anonimato, se echó a llorar en su oficina. El día que ella y Emma se mudaron, yo pasé por ahí casualmente, mientras estaban cargando cajas. Sara me vio, y corrió hacia el auto, prácticamente saltando de emoción. ¿Puedes creer esto?, dijo, señalando la casa. Emma va a tener su propia habitación, con una ventana que da al patio trasero. Y hay una bañera, no solo una ducha. No he tenido una bañera en 5 años. Ver su felicidad, y saber que yo era el responsable de ella, valió más que cualquier venganza que estuviera planeando. Al cumplir 1 año, el negocio de construcción de Derek estaba en serios problemas. Las publicaciones en redes sociales sobre el éxito y trabajar duro se habían detenido por completo. Su brillante camioneta nueva había sido reemplazada por un modelo de 3 años de antigüedad. Se corría la voz por la ciudad de que su empresa estaba incumpliendo plazos y excediendo el presupuesto en cada trabajo. Fue entonces cuando me llamó. «Hola, hermanito», dijo, usando un tono que no le había escuchado en años, esa voz falsa y amistosa que usaba cuando quería algo. Escuché que podrías seguir buscando trabajo. Yo llevaba casi 1 año desempleado en ese momento, viviendo de lo que la familia suponía que eran beneficios de desempleo y trabajos esporádicos. Te escucho, respondí. Mi negocio está, bueno, digamos que en una fase de crecimiento. Hay muchas oportunidades, pero necesito a alguien en quien pueda confiar, para que me ayude a llevar las cosas al siguiente nivel. Estaba pensando en que, tal vez, podríamos ser socios. ¿Socios? Eso era buenísimo. ¿Qué tipo de asociación?, pregunté. Bueno, yo seguiría siendo el propietario principal, obviamente, ya que es mi empresa y es mi reputación la que está en juego, pero podría considerar darte quizás una participación del 5%, a cambio de una inversión significativa. ¿Qué tan significativa? Unos $400.000 deberían bastar. Es una ganga, en realidad, considerando lo que vale la empresa. $400.000, de alguien que él pensaba que estaba desempleado y desesperado. Derek, le dije lentamente. ¿De dónde, exactamente, crees que sacaría $400.000? No sé, viejo. Un préstamo bancario, un inversionista, lo que sea. Eres un tipo inteligente cuando te lo propones. Encuentra la manera. La audacia de este hombre era impresionante. ¿Y qué obtendría yo por esta inversión, además del 5% de propiedad? Experiencia, principalmente. Aprender a administrar un negocio real, de parte de alguien que realmente tiene éxito. Piensa en ello como si estuvieras pagando por una educación. Le dije que lo pensaría, y que le devolvería la llamada. En lugar de eso, pasé la siguiente semana haciendo que investigaran minuciosamente el negocio de Derek.
Registros financieros, encuestas de satisfacción del cliente, deudas pendientes, problemas legales pendientes. Quería saberlo todo. Los resultados fueron peores de lo que esperaba. Derek les debía dinero a proveedores, tenía a 3 clientes diferentes amenazando con demandarlo, y estaba a unas 6 semanas de la bancarrota. Su oportunidad de inversión de $400.000 era en realidad un intento desesperado por mantenerse a flote. Pero esto es lo que pasa con la gente desesperada, toman decisiones estúpidas. Volví a llamar a Derek, y le dije que había encontrado a un inversionista dispuesto a poner el dinero. Acordamos reunirnos en un restaurante de carnes en el centro, para discutir los términos. Derek se presentó a la cena en un BMW arrendado, que probablemente le costaba más al mes que el alquiler de la mayoría de las personas. Pidió el filete más caro del menú, y pasó los primeros 20 minutos contándome sobre sus últimos planes de vacaciones, y sobre algunos equipos nuevos que estaba pensando en comprar. Lo dejé hablar, pedí una comida modesta, y esperé a que se decidiera a hablar de negocios. Entonces, dijo finalmente, cortando su filete ribeye de $60. Háblame sobre este inversionista tuyo. Es alguien con quien he estado hablando, dije. Está muy interesado en la construcción, tiene efectivo disponible, y está buscando la oportunidad adecuada. ¿Cuál es su experiencia? Varios negocios. Le gusta mantener un perfil bajo. Derek asintió con la cabeza, como si esto tuviera todo el sentido del mundo. Inteligente. Yo soy de la misma manera. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De los 400.000 completos? Él preferiría comprar la empresa directamente, le dije. Ve más potencial en la propiedad total, que en una asociación. El tenedor de Derek se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Comprarla directamente? Esta empresa vale millones. ¿Cuánto, exactamente? ¿Al menos 2 millones? Tal vez 3. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de mi banco, y se lo deslicé por la mesa. La expresión de Derek pasó de la confianza a la confusión, y luego a la conmoción, mientras miraba la pantalla que mostraba un saldo de $2 millones. Hice que la evaluaran, dije en voz baja. Evaluación profesional, por 3 firmas diferentes. Todas regresaron con la misma cifra, $85.000. El rostro de Derek pasó por varios cambios de color. ¿Eso? Eso es imposible. He puesto años de trabajo en esta empresa. Años de trabajo que te llevaron a tener quejas de clientes, demandas y la bancarrota inminente. Derek, estás a 6 semanas de perderlo todo. Se quedó en silencio durante un largo momento, aún mirando mi teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo lograste? ¿Acaso importa? Esto es lo que te ofrezco, $85.000 en efectivo por el 100% de la propiedad. Puedes quedarte como gerente de proyectos, con un salario competitivo. ¿Gerente de proyectos? Es mi empresa. Era tu empresa. Ahora, solo es deuda y una mala reputación. Acepta el trato, Derek, porque es el único que vas a recibir. Derek firmó los papeles 3 días después. No tenía opción. Era vendérmela a mí, o declararse en bancarrota y perderlo todo de todos modos. La transición fue rápida y exhaustiva. Conservé a los buenos empleados, y me deshice del peso muerto. Pagué las deudas pendientes, y resolví las demandas. Lo más importante, reestructuré todo para realmente brindar un servicio a los clientes, en lugar de simplemente enriquecer al dueño. El primer día de Derek como mi empleado, fue muy educativo para ambos. Se presentó a su hora habitual, a las 10 de la mañana, porque los dueños no registran su entrada, y se dirigió directamente a su antigua oficina en la esquina. Lo intercepté en el pasillo. Buenos días, Derek. Tu espacio de trabajo está por aquí. Lo guié hasta un escritorio en la sala principal, justo en medio de todo. ¿Dónde está mi oficina? La convertí en una sala de conferencias. Mucho mejor uso del espacio. Su Audi de la empresa se había ido, reemplazado por una camioneta de trabajo básica, como la que conducían todos los demás. Su cuenta de gastos fue cancelada.
Su lugar especial de estacionamiento se convirtió en estacionamiento para visitantes. Pero el verdadero cambio fue su salario, bajó de $120,000 al año a $55,000. Lo mismo que los demás gerentes de proyectos, lo cual era en realidad generoso, considerando su desempeño reciente. «Esto es temporal, ¿verdad?», preguntó, después de que le expliqué su nuevo paquete de compensación. «Hasta que vea qué tan valioso eres para las operaciones, Derek. Tu valor para las operaciones determinará todo sobre tu empleo aquí», respondí. «Ten un buen desempeño y serás tratado bien. Ten un bajo rendimiento y serás reemplazado». Por primera vez en nuestras vidas adultas, Derek tenía que trabajar realmente para ganarse su dinero. Mientras Derek se adaptaba a su vida como empleado regular, yo estaba haciendo otros cambios. Sarah siempre había sido buena con los números y la organización. Eran habilidades desperdiciadas, cortando cabello por propinas, y llevando la contabilidad a tiempo parcial para pequeñas empresas. Le ofrecí el puesto de directora de operaciones, con un salario que duplicaba lo que había estado ganando en el salón. Al principio, casi no me creía. «No tengo experiencia en la gestión de proyectos de construcción», dijo. «Tienes experiencia en la administración de un hogar sin presupuesto, en la crianza de una hija sola, y en mantener la organización de múltiples trabajos a tiempo parcial. Confía en mí, estás sobrecalificada». Sarah resultó ser exactamente lo que la empresa necesitaba. Instituyó sistemas para el seguimiento de proyectos, mejoró la comunicación con los clientes y, de alguna manera, se las arregló para evitar que Derek arruinara los trabajos que se le asignaban. Ver a Derek recibir órdenes de nuestra hermana menor fue quizás la parte más satisfactoria de mi venganza. Durante 33 años, él había tratado a Sarah como si fuera invisible, solo otro miembro de la familia que no importaba. Ahora, ella era su jefa, y era mejor en el trabajo de lo que él jamás había sido. Sarah nunca abusó de su autoridad, pero tampoco lo mimó. Cuando Derek intentó tomar atajos en un proyecto, Sarah lo detuvo. Cuando llegaba tarde, ella lo documentaba. Cuando se quejaba de sus nuevas circunstancias, ella le recordaba que tener un trabajo era mejor que estar desempleado. Alrededor del 6º mes del nuevo acuerdo, Kyle comenzó a olfatear en busca de oportunidades. Había escuchado a través de los chismes familiares que me estaba yendo mejor y que incluso había comenzado algún tipo de negocio. Se presentó en el taller una mañana, con un currículum impreso en papel de copia, y con lo que solo puedo describir como una confianza audaz. «Pensé que podrías necesitar unas manos extra», dijo, mirando a su alrededor, a los equipos y vehículos. «Tengo algunas ideas para mejorar la eficiencia». El currículum de Kyle era una obra de ficción creativa. Había enumerado emprendimientos como su experiencia principal, y describía su instalación de juegos en el sótano como operaciones de marketing digital a distancia. «¿Qué es exactamente lo que crees que podrías aportar aquí?», le pregunté. «Bueno, he estado investigando la industria, y creo que te estás perdiendo algunas oportunidades clave en el espacio digital. Marketing en redes sociales, adquisición de clientes en línea, ese tipo de cosas. Y esto viene de alguien que nunca ha mantenido un trabajo por más de 3 meses, pensé». «Kyle», le dije. «Este es un negocio de construcción y vehículos personalizados. A nuestros clientes les importa el trabajo de calidad, no los hashtags. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que mantiene pequeñas a las pequeñas empresas», respondió. Aparentemente, no se daba cuenta de que estaba dándole un sermón a alguien cuya pequeña empresa ya era más exitosa que cualquier cosa que él hubiera intentado. Le dije que teníamos el personal completo, y que no necesitábamos ayuda adicional. Se fue decepcionado, pero no derrotado. El optimismo de Kyle es invulnerable a la realidad. Para el 8º mes, Derek estaba teniendo dificultades. El trabajo era más duro de lo que recordaba. Las horas eran más largas de lo que estaba acostumbrado, y la falta de trato especial lo estaba desgastando. Todo llegó a un punto crítico, durante una reunión con un cliente. Derek le había prometido a un cliente que podríamos completar su proyecto en la mitad del tiempo que realmente tomaría, aparentemente olvidando que él ya no tenía la autoridad para hacer tales compromisos. Cuando el cliente llamó para confirmar el cronograma, Sarah tuvo que explicarle que Derek había exagerado nuestras capacidades, y que la fecha de finalización realista
era el doble de lo que él había prometido. El cliente no estaba feliz. Vinieron al taller para una reunión cara a cara, y, digamos que expresaron su disgusto en voz alta, y con todo detalle. Derek intentó desviar la culpa hacia una falta de comunicación y a los nuevos procedimientos de gestión, pero estaba claro para todos los presentes, que simplemente había mentido para tratar de asegurar el contrato. Después de que el cliente se fue, llamé a Derek a mi oficina. Eso fue inaceptable, le dije. Mira, a veces tienes que decirle a los clientes lo que quieren oír para conseguir el trabajo. Luego te las arreglas para que funcione. No, Derek. A veces tienes que decirles la verdad a los clientes, para que puedan tomar decisiones informadas. Lo que hiciste fue deshonesto y poco profesional. ¿Desde cuándo me das sermones sobre negocios? Hace 6 meses estabas desempleado y desesperado. Ahí estaba. El verdadero Derek, el que se había estado escondiendo detrás de una cortesía forzada, desde que le compré su empresa. Y ahora soy el dueño de un negocio exitoso, mientras que tú eres un empleado que acaba de costarnos un cliente, repliqué. Es curioso cómo cambian las cosas. La cara de Derek se puso roja. Esta es mi empresa. Yo la construí de la nada. Tú la construiste hasta convertirla en nada, lo corregí. Yo la estoy reconstruyendo en algo de verdad. Y si no puedes aceptar eso, eres libre de buscar empleo en otra parte. No puedes despedirme. Soy tu hermano. Puedo despedir a cualquiera que no haga su trabajo correctamente. Que seas mi hermano, solo significa que te he dado más oportunidades de las que le daría a cualquier otra persona. Derek salió furioso de mi oficina, y no regresó en 3 días. Cuando Derek finalmente regresó, estaba diferente. La fachada de cooperación había desaparecido, fue reemplazada por resentimiento y desafío apenas ocultos. Comenzó a llegar tarde con regularidad. La calidad de su trabajo disminuyó. Empezó a hacer comentarios sarcásticos a otros empleados, sobre empresas familiares y golpes de suerte. Mientras tanto, mis padres se habían enterado de la situación, y no estaban contentos. Me llamaron un martes por la noche, ambos en altavoz, para causar el máximo impacto. ¿Qué es esto que escuchamos de que estás humillando a tu hermano?, preguntó mamá. No estoy seguro de a qué te refieres. Derek dice que compraste su empresa solo para torturarlo, agregó papá. Dice que lo estás haciendo trabajar como un peón común. Derek está trabajando como gerente de proyectos. Igual que los otros gerentes de proyectos, expliqué. Si tiene quejas sobre su trato, puede presentarlas a través de los canales adecuados. Esto es ridículo, dijo mamá. La familia debe apoyarse mutuamente, no destruirse. La ironía era tan espesa que podría haberla cortado con un cuchillo. Tienes toda la razón, mamá. La familia debe apoyarse mutuamente. ¿Dónde estaba ese apoyo cuando yo dormía en mi camioneta? ¿Dónde estaba cuando necesitaba ayuda con transporte básico para seguir trabajando? Eso fue diferente. No, no lo fue. La única diferencia es que ahora yo tengo el poder de ayudar o no ayudar. Y estoy eligiendo basar esa decisión en cómo me trataron a mí cuando no tenía nada. La voz de papá se volvió severa. Estás siendo mezquino y vengativo. Estoy siendo consecuente, le respondí. Derek sigue empleado, sigue ganando un salario digno, y sigue teniendo oportunidades para demostrar su valía. Eso es más apoyo del que yo recibí jamás de esta familia. La conversación terminó mal, con mis padres insistiendo en que yo estaba destruyendo a la familia, y yo señalando que la familia ya había sido destruida, por años de favoritismo y negligencia. Derek aguantó otro mes, antes de llegar a su punto de quiebre. Entró a mi oficina un viernes por la tarde, con un ultimátum. Quiero mi antiguo puesto de vuelta, anunció. Autoridad total, salario ejecutivo, auto de la empresa. Este experimento ha durado demasiado. Me recliné en mi silla y lo observé. Se veía cansado, derrotado, pero de alguna manera todavía con aires de grandeza. ¿Qué experimento? Todo este asunto en el que juegas a ser el jefe. Ambos sabemos que yo soy el que tiene la experiencia y las conexiones. Devuélveme el control, y consideraré dejarte como socio.
La audacia de este hombre era asombrosa. Incluso en la derrota, Derek no podía imaginar un mundo en el que él no fuera el centro de todo. Derek, le dije lentamente. Déjame asegurarme de entender. ¿Quieres que te devuelva la empresa que te compré, que restaure el salario y los beneficios que estaban llevando el negocio a la bancarrota, y que yo acepte un papel secundario, en la empresa que he pasado 8 meses reconstruyendo? Cuando lo pones de esa manera, suena irrazonable. No solo suena irrazonable, Derek. Es irrazonable. Esto es lo que estoy dispuesto a ofrecerte. Puedes seguir trabajando aquí como gerente de proyectos, siguiendo las mismas reglas que los demás, o puedes buscar empleo en otra parte. Esas son tus opciones. El rostro de Derek pasó por una serie de emociones: ira, incredulidad, desesperación, y finalmente, resignación. ¿Realmente crees que eres mejor que yo ahora, no es así? Creo que soy más exitoso que tú ahora. Si eso me hace mejor, es una cuestión diferente. Esto no ha terminado, dijo, dirigiéndose a la puerta. En realidad, Derek, sí lo está. Y si decides irte, no esperes una carta de recomendación. Derek salió ese día, y nunca volvió. Ni siquiera limpió su escritorio, simplemente desapareció, como un mal empleado que sabe que está a punto de ser despedido. Escuché, a través de los chismes de la familia, que había encontrado trabajo en una empresa de construcción rival, pero como un supervisor de obra básico, ganando aproximadamente la mitad de lo que yo le pagaba. Su novia, la que se había sentido atraída por su éxito, aparentemente decidió que salir con un empleado de nivel gerencial medio no era tan atractivo como salir con el dueño de un negocio. En menos de 2 meses, Derek se había mudado a un apartamento más pequeño, en una parte menos deseable de la ciudad. Su presencia en las redes sociales, antes llena de alardes encubiertos de humildad y de compras de lujo, se quedó en silencio por completo. Yo no sentí nada. Ni satisfacción, ni arrepentimiento, solo la silenciosa complacencia de un problema que se había resuelto por sí solo. 6 meses después, mis padres intentaron una última intervención. Me invitaron a la cena del domingo, la primera invitación que había recibido en más de 2 años, y me sentaron para lo que probablemente pensaron, que sería una conversación de arrepentimiento y cambio de actitud. Derek la está pasando mal, dijo mamá. Su salud está sufriendo por el estrés. Ha perdido peso. Se ve cansado todo el tiempo. Papá añadió, esta disputa tiene que terminar. No hay ninguna disputa, respondí. Derek tomó decisiones, y esas decisiones tuvieron consecuencias. Es libre de tomar decisiones diferentes en cualquier momento que quiera. Podrías volver a contratarlo, sugirió mamá. Darle otra oportunidad. Le di varias oportunidades. Él eligió no aprovecharlas. Pero es familia, dijo ella, como si esa palabra mágica lo resolviera todo. Yo también lo soy, repliqué. Y Sara también. Es gracioso como el hecho de ser familia no importó cuando yo necesitaba ayuda. Pero de repente, es importante ahora que Derek la necesita. Intentaron varios enfoques más: culpa, obligación, unidad familiar. Pero nada funcionó. Finalmente, papá jugó lo que creía que era su carta de triunfo. Estamos decepcionados de ti, dijo. No es así como te criamos. Tienes razón, dije. Me criaron para aceptar las obras que me arrojaran, y para estar agradecido por ellas. Me criaron para creer que mis necesidades no importaban, siempre y cuando Derek estuviera bien atendido. Pero, en algún momento del camino, aprendí que merecía algo mejor. Me fui de esa cena temprano, y no he vuelto desde entonces. Mientras Derek luchaba con su nueva realidad, Sara estaba prosperando. Se había adaptado a la gestión empresarial como algo natural. Implementó sistemas y procedimientos que habían aumentado nuestra eficiencia en un 30% en el primer año. Emma estaba destacándose en su nueva escuela, haciendo amigos, y participando en actividades que habrían sido imposibles en su situación anterior. Sara se había inscrito en algunos cursos de negocios en el colegio comunitario, y estaba hablando de tal vez obtener un título. Nunca pensé que fuera lo suficientemente inteligente para la universidad, me dijo un día. Al crecer, siempre me sentí como la tonta, en comparación contigo y Derek. Nunca fuiste la tonta, le respondí.
Solo fuiste en la que nadie invirtió. Sara ahora gana más dinero del que Derek jamás ganó. Es dueña absoluta de su casa.